Juan Vidal Fraga es una de las personas que en mi vida he admirado, ya fallecido, y era un hombre al que le encantaba la política, le encantaba la filosofía, era un humanista, era un amante de las personas, por encima de todo. Y le gustaba mucho la política en el sentido de cómo nos relacionamos unos con otros como habitantes de la polis y cómo nos relacionamos con las leyes que nos someten y nos liberan y cómo nos relacionamos con la gestión urbana de nuestro entorno, la gestión política, de recursos y demás. Me encantaba ir los sábados y los domingos a su casa después de comer, a tomar café y a fumar en conversaciones de pipa y café sin más, donde en esencia le hacíamos preguntas a Juan y él nos contestaba con una gran cantidad de conocimiento, lo cual me resultaba envidiable. Tenía esa extraña facultad para poder mezclar datos de fuentes muy distantes, pues Confucio y fuentes grecolatinas, cristianas, gnósticas o latinas o de los indios, Sioux, el cabrón, y todo esto aglutinarlo en una forma de filosofía muy realista, muy de a pie sobre la tierra y además muy bien explicada. Muy, muy bien explicada. Era muy socrático, Juan. Muchas veces se dedicaba a hacerte preguntas para llegar a conclusiones. Le gustaba mucho el juego de los porqués y cosas por el estilo. Y hubo un momento de mi vida en el que yo lo utilizaba de una forma muy paternal. Juan tenía muchas conversaciones en privado, donde estábamos él y yo solos, en su casa, sin más, pues eso, tomando café después de comer, o en su despacho, que estaba en el centro de Pontevedra. Y, y bueno, su despacho era fantástico, era un despacho estilo Tulu, donde lo que más ganas te daba era mirar entre sus libros antiguos y tenía una atmósfera preciosa de luz adormecida con estas gruesas cortinas con bornillos colgando. Un despacho bastante clásico. Muy bonito, muy bonito. Y Juan era una bellísima persona. Me enseñó muchas cosas sobre sexo, sobre erotismo, sobre cómo tratar a las mujeres. Juan era una persona muy dulce. Sobre cómo tratar a las personas de forma en ambientes sociales. Y en ese momento de mi vida, algo que me afectaba mucho era luchar contra la necesidad de ser alguien importante en mi grupo social. Y a mí esto me reconcomía por dentro porque me parecía de una soberana egolatría el querer ser importante, pero a la vez no podía evitar reconocer que quería ser alguien importante. Pero claro, esto dentro de un grupo local, minúsculo, que no representa nada en la humanidad. Entonces era como, hostia, tío, estoy aquí intentando ser el más, ¿sabes? El perro más ladrador del corral, cuando en realidad somos un puto corral y no somos nada, ¿no? No somos nada representativo, ni importante, ni nada. Y bueno, esto a Juan le hacía muchísima risa. Y de esto derivamos al comportamiento y el concepto de cómo ser mejor persona, cómo ser mejor en algo, cuando ser mejor es una abstracción que solo te representa a ti, porque no puedes compararte claramente con un canon. No hay un libro rojo sobre ser mejor, por mucho que tengamos libros de conducta antiguos, rollo Biblia o el Talmud o lo que queramos. Da igual, no tienes un libro que te diga ser mejor persona, se fundamenta en estos niveles de aprendizaje. Y entonces si eres nivel 1, estás aquí. Y si eres nivel 10, ya eres mejor. Y por tanto eres mejor que nivel 2. Vale, como no tenemos un libro de conducta, a Juan esto le hacía muchísima gracia. Me decía, relájate, tranqui, no pasa nada, Sirio. No es algo que puedas conseguir ver con facilidad, y menos con tu edad, ¿no? En aquel momento que tendría 18 años, ¿no? Una cosa así, o 19, no me acuerdo. Y bueno, le hacía mucha gracia la idea. La cuestión es que esto lo asocio con bastante fuerza al concepto de cómo ser mejor director de juego, y de ahí este vídeo, que espero que sea el comienzo de una serie de vídeos donde voy a hablar sobre ser mejor director o directora de juego, improvisando en general de forma bastante natural, lo voy a hacer estos vídeos tal y como es este, y hablando sobre aspectos de la dirección que puedan ser mejorables en particular. Bueno, Juan me decía, mira, puedes utilizar un sistema basado en dos tensores de conceptos. Dos conceptos que van a estar enfrentados y que van a equilibrarse en una especie de tensión nutritiva de la cual puedes extraer un aprendizaje eficiente. El concepto eficiente para Juan era bastante importante, porque si no tenía la sensación de que todo era una pájara mental y un juego mental sin más. Si no hay eficiencia, si no hay producción después, la sensación es de ¿qué estás haciendo?, ¿no? Lo cual era muy interesante porque Juan proponía bastantes ejercicios de refuerzo de la voluntad. Y bueno, después lo comentaré porque me parece muy divertido. Bueno, la cuestión es que Juan decía que estos dos conceptos que iban a estar opuestos eran el compararse y el considerarse. Y decía, oye, estas dos ideas tienen mucha fuerza. Están diluidas como si fuesen palabras comunes, pero son ideas con mucha fuerza dentro de la conducta humana.
mucha fuerza positiva y mucha fuerza negativa. Por comparación, puedes observar las virtudes ajenas, aquello que deseas adquirir, aquello que deseas ser, eliminarlo de la persona. Es decir, podemos decir, por ejemplo, que yo que sé, que Seregras tiene ciertas virtudes en la dirección de juego. Y yo quiero esas virtudes, pero yo no quiero ser Seregras. Yo quiero esas virtudes concretas. Por tanto, en mi comparación, puedo observar que él tiene ciertas virtudes que yo no tengo por comparación, y entonces quiero atrapar esas virtudes, pero no a Seregras. No quiero imitarle a él. Quiero poder localizar ese don, esa virtud, esa técnica, esa herramienta, cogerla e integrarla. Y en esa comparación, me decía Juan, te vas a sentir muy falso, porque vas a tener la sensación de ser artificial y de estar funcionando por imitación. Entonces, compararte está muy bien, localizas algo que deseas. Esto es algo muy confuciano, que es algo, pues eso, uno de los dones que tenía Juan, ¿no? Poder mezclar filosofías tan lejanas y haber leído libros de, madre mía, de todo el hombre. Y esta idea de encuentra la virtud en los demás, intégrala en ti, es muy pues de Confucio. De hecho, de Tse, uno de sus alumnos, era como muy aventajado en esta virtud. Y claro, Juan decía, pero eso no es fácil, ¿eh? Porque tenemos tendencia a hacer todo lo contrario, a buscar las comparaciones fáciles donde somos nosotros los que tenemos virtudes con respecto a los demás. Y este es el lado tenebroso. Esta es la parte oscura de la comparación, la que debes evitar. Debes evitar compararte con gente cuando tú sabes o intuyes que tienes ciertas virtudes en ciertas áreas concretas con las personas con las que te comparas, porque solamente vas a alimentar tu egolatría, vas a alimentar esta sensación de superioridad que es falsa y vas a incluso probablemente alimentar charla mental de humillación o de burla hacia esas personas, por pequeña y fina que sea, por diminuta que sea esa charla, o discreta, o disimulada, o bueno. Entonces decía, usa la comparación, me decía Juan, usa la comparación para localizar en los demás esas virtudes y luego integrarlas. Y cuando te sientas falso, tienes que funcionar como un juego. Y yo esto no lo entendía. Decía, pero ¿cómo como un juego? ¿Cómo no te vas a sentir falso? Para mí esto era escandaloso en aquel momento, porque la sensación de ser auténtico era algo que me perseguía. Tenía esta sensación de, es que no me siento auténtico, es que me siento falso casi en todo momento. ¿Dónde está mi yo auténtico? ¿Soy yo auténtico estando solo? ¿Estando cuando hablo con mi madre, con mi jefe en el instituto? ¿Cuándo soy auténtico, no? Y esta sensación de estar sediento de autenticidad que no encuentro me frustraba muchísimo, y Juan se partía de risa con este asunto. Y me decía, hostia, es que la autenticidad es como la originalidad en la literatura, en la narrativa. Me decía, la autenticidad es una sensación de angustia que no tiene fundamento. Igual que la originalidad es una sensación narrativa sin fundamento. Casi nada es original. Casi todo se parece a otras cosas. Es tan fácil idolatrar la originalidad como idolatrar la autenticidad. Entonces es muy fácil caer en un sistema de autolesión cuando no encuentras la autenticidad en ti mismo. Es tan fácil sentirte un fraude, sentirte que engañas, sentirte que copias, sentir todo eso. A mí esto me desmontaba por completo. Me encantaba. Me encantaba la sensación de salir del despacho de Juan y salir con la cabeza vacía y a la vez con sensación de una gran esperanza. Esto me transmitía. Entonces, bueno, me decía, Juan me proponía ejercicios de voluntad muy interesantes y absolutamente absurdos. Absurdos. Y me decía, esto es como un juego. Y ahí es donde estaba el kit de la cuestión. Y le decía, ¿pero cómo como un juego? Y me decía, es que uno de los factores principales para encontrar eficiencia es dominar lo improductivo. Y era como, ¿de qué me hablas, cabrón? Y él me decía, mira, un juego tiene que ser esencialmente improductivo. En un juego tú no te dedicas a nada en concreto. No puedes estar buscando producir nada. El juego juega por sí mismo. El fundamento del juego es el sí mismo. Algo que, por cierto, es muy interesante cuando hablamos de dirección de juego, porque si el objetivo del director de juego es divertir a los demás, está intentando producir diversión en los demás y por tanto está yendo en contra, probablemente, del origen de estar ahí jugando. Deja de ser un juego improductivo para convertirse en otra cosa, para convertirse en una dinamización social, para convertirse en otra forma de compartir los juegos de rol. Cosa que es perfecta, pero quizás se aleja un poco de juego para entrar un poco más en la performance. Pero bueno, que no sé ahí dónde quería llegar. Me decía cosas como, llena un vaso de agua y por la mañana déjalo por la noche, acuérdate cada noche y luego por la mañana vacíalo en el fregadero. Esto no vale para nada. Claro, en la voluntad.
se sostiene, sobre sí misma. Ejercicios de voluntad deben ser improductivos. Yo me moría con estas mierdas. Deben ser improductivos, ¿por qué? Porque entonces es cuando estás generando voluntad auténtica. Lo haces porque deseas hacerlo y es absolutamente absurdo y tu mente va a luchar contra ello. ¿Por qué? Me decía Juan. Porque tu idea, tu mente, tiene una identidad narrativa. Toda tu presente es narrativa, tu historia pasada es narrativa, cómo la revisas es narrativa. Todo esto forma parte de una narrativa y la narrativa se rige según ciertos principios y uno de ellos es el principio de coherencia. Si algo es incoherente, lo sacas de la narrativa y por tanto tu identidad, me decía Sirio, no vas a vaciar, te vas a olvidar de ese vaso, vas a luchar contra él, vas a generar un discurso narrativo para dejar de hacerlo y lo único que va a luchar contra todo eso es tu voluntad y entonces la vas a ejercitar como un músculo y era como, vale, tío, estás como una puta cabra, pero esta mierda me mola. Entonces, bueno, ejercicios de voluntad absolutamente improductivos. ¿Con qué fin? Con el fin de que integrar esas virtudes ajenas que querías y deseabas tener, las siguieses introduciendo en tu rutina por voluntad. Por voluntad. Porque en el momento en el que intentabas integrar algo y te sentías, en mi caso particular, vale, y me sentía falso y me sentía incómodo y llegaba a conclusiones como, esto es que no va conmigo, esto es que no es mi estilo. Esto no deseo, esto no funciona. Y cosas por el estilo. Y ahí Juan me decía, espera, sigue practicando, y al final lo integrabas y decías, hostia, no, si al final Fate mola, ¿no? Al final, después de estar un poco más de tiempo, ¿sabes cuando estás corriendo al principio, haces ejercicios de correr y te quedas sin aire y sientes este tipo de dolor que es la carencia de oxígeno ahí, como una fatiga que dices, dejo de correr esta mierda? Vale, cuando continúas corriendo, esta especie de fatiga, llegas a una plataforma nueva de energía y esta fatiga desaparece. Ocurría algo parecido con los ejercicios de voluntad. Llegaba un momento en el que esta herramienta que parecía absurda, de pronto ya se quedaba en tu caja de herramientas. Y luego cuando la necesitabas, podías sacarla. Y era como hostias. Vale, menuda idea de castaña, ¿no? Para transmitir una idea más fácil. Pero bueno. Después Juan me decía, vale, la comparación está muy bien, con ejercicios de voluntad puedes retener estas virtudes que localizas en los demás, que te parecen interesantes. Muy bien, muy guay todo. Súper fantasía estupenda, ¿no? Muy Pablo Coellista, pero bastante efectiva en realidad. ¿Y después qué haces? Porque si no, vas a tardar nada 5 semanas en sentirte que eres aquí un recolector de virtudes y por tanto eres la hostia en 0, me decía Juan, ahí es donde tienes el tensor de la consideración para hacer un poco de fuerza con la comparación. Porque tú puedes estar comparando virtudes ajenas, pero sabes que eres un saco de mierda. Esto, de verdad, era genial. Sabes que eres un saco de mierda porque te puedes observar tu propia podredumbre. La forma en la que te mientes, piensas, repiensas, vuelves a conversar, no solamente por la charla mental y por los pensamientos vergonzosos que puedes producir en tu mente dentro de tu narrativa invisible y que pueden estar ahí molestándote, generándote una enorme vergüenza si fueran descubiertos, pero como no son descubiertos, hay una especie de moral que los asume y por tanto no pasa nada, ¿no? Tenemos ahí este fenómeno en la charla mental, cuando tenemos pensamientos que pueden ser muy intrusivos, pueden ser muy ajenos, intrusivos quiero decir repetitivos que no se van, ¿no? Pensamientos absurdos que dices, hostia, ¿por qué tengo esto una y otra vez, una y otra vez? Algunos pueden ser muy desagradables y los tienes una y otra vez. Se te coló, puede ser una frase, una idea que viste en una película de miedo y se te coló. O de verdad, algunos pueden ser ideas terribles, como tener un bebé en brazos y si lo tiro contra el suelo. Pensamientos que dices, madre mía, si alguien escuchase este pensamiento, qué puta vergüenza, ¿no? Qué miedo, que pensarían de mí que soy un psicópata o un pervertido o cualquier barbaridad. Estos pensamientos que están en tu narrativa invisible es los que me decía Juan, tienes que observarlos para considerarte, para recordarte constantemente que estás en el barro, que es un pobre gusano que está en el barro y no perderte con ejercicios de comparación y demás, ¿no? Observa tu charla mental, observa tu discurso y mira a ver cuánto se tranquiliza. Cuanto más sereno esté, mejor. Porque en esa serenidad vas a alcanzar paz, vas a alcanzar tranquilidad y van a desaparecer necesidades que en muchos casos son los que te hacen buscar esas virtudes ajenas, como era en mi caso la necesidad de tener una gravedad social en aquel momento. Y aparte de esto, me decía Juan,
tiene una virtud, la consideración, que es que puedes ver de un tiempo a esta parte cómo has integrado las cosas que estabas buscando. Y esta sensación de triunfo a corto plazo, de ir localizando elementos y poder decir, oye, pues antes no me dejaba la taza encima de la mesa, que me podía generar problemas con mi madre, con mi padre, porque, claro, dejaba la marca del café ahí en la madera. Bueno, pues poco a poco ya no la dejo. Es que tontería, ¿no? Pero qué triunfo cuando estás constantemente tropezando con esta mierda de defectos que son rutinarios y cotidianos. En el rol nos pasa igual. En el rol podemos tener muletillas verbales, podemos tener conductas, podemos tener formas de responder, formas de interrumpir, formas de relacionarnos, y toda esta amalgama de conductas podemos observarlas, considerándonos, y podemos ir eliminándolas y viendo el progreso de esa transformación. Si nos interesa, por supuesto, si esto nos motiva, si nos divierte, podemos encontrar un impulso guapísimo para poder decir, ostras, hace 6 semanas yo hacía esto, dejó de molarme hacerlo y ya no lo hago, y lo tengo completamente integrado y naturalizado. ¡Wow! Vale, mola. Esto tiene un camino. Vale, pero ¿a dónde nos lleva? Nos lleva otra vez a la comparación. Si yo voy mejorando en mi consideración, empezaré otra vez a probablemente sentirme tentado a compararme con aquellos que creo de pronto que lo hacen peor que yo. Y es como, wow, espera, aquí hay que equilibrar mucho estas dos herramientas de compararse y considerarse. ¿Para qué? Para no perdernos. Y no perdernos y empezar a decir tonterías de que si uno dirige mejor que otro, o etcétera, etcétera. Vale, al final Juan, una de las cosas más guays que me dijo es, todo camino de aprendizaje empieza en ti y acaba en ti. En el momento en el que tú crees que vas a ser mejor que alguien, o que alguien es mejor que tú, estás perdido. Estás perdido. No vas a ser jamás mejor que otra persona en nada. Esa persona tiene su propia línea de existencia, de destino, de catadura, de acervo moral, diría incluso, y no tiene nada que ver con la tuya. En la dirección de juego pasa igual. No podemos compararnos unos con otros con ánimo de etiquetarnos o de clasificarnos y numerarnos. No hay un libro rojo donde podamos decir, en este libro rojo tienes los niveles de Dungeon Master y cuando estás en nivel 7 es mejor que nivel 6. Sencillamente eso no existe y desde mi punto de vista no es deseable que exista. Puede existir el tuyo, tu propio libro rojo, y en él tú puedes decir, hostias, aquí hay un nivel 4 que me mola, pero es que quiero alcanzar el 5, y en el 5 están estas virtudes y desaparecen estos defectos. Tan de mundo de tinieblas esto, ¿no? Con virtudes y defectos. Vale, pues voy a intentar alcanzar el nivel 5, pero en el nivel 5 estás tú, y en el nivel 4 estabas solo tú. Nadie se va a poner en el nivel 4 en el que estabas tú antes. No hay nadie detrás tuya siguiéndote. No vas a tener nunca autoridad sobre nadie para poder decir nada al respecto. Solamente vas a tener autoridad en tu propia escalera, que es solo para ti. En ella solo vas a estar tú. Y en ese sentido, me molaba mucho el rollo de Juan de decir, así sí, tío, el aprendizaje, esta especie de conocimiento y esta capacidad de poder ser mejor en algo, no es un camino de muchos. No estamos todos aquí, esto no es una carrera para ver quién llega antes a una meta. No, estás tú, solo, y ya está. Y en este camino de mejora hacia ser mejor o peor director de juego, jugando, te vas a encontrar una soledad fantástica y estupenda, para que no se te suban los humos. Y vale, 18 minutazos aquí reflexionando sobre Juan. Me he acordado mucho de él hoy y bueno, tenía ganas de soltarlo. Voy a hacer una serie de vídeos donde hable sobre diferentes técnicas para dirigir y sobre diferentes enfoques para cómo mejorar siendo director o director de juego dentro de los ámbitos donde me pueda manejar. Hay juegos donde sencillamente no me puedo manejar, juegos a los que no he jugado nunca, y quiero estructurar estos vídeos bien en mi cabeza para poder improvisarlos como este, pero que también tengan algo que sea interesante de transmitir. La mayor parte de ellos serán vídeos cortos y precisos para ir a un único punto concreto. Por ejemplo, cómo describir escenas de acción, cómo integrar a compañeros dentro de una acción, sí, cómo imaginar la ficción, la narrativa, cómo etiquetar elementos en la partida que pueden ser deseables o indeseables para ti, para tu propio archipiélago de elementos. Un montón de cosas que creo que nos pueden venir bien, cómo mejorar la dicción, por ejemplo, cómo mejorar la facultad de mantener o retener la atención de los jugadores en la mesa. Bueno, un montón de cosas que me parecen interesantes. Espero que esto os mole y
Y ya está. Por cierto, tengo un canal de Coffee. Si te interesa o te apetece invitarme un café, pues siempre nos viene muy bien, desde luego. Y más ahora que se avecinan tiempos difíciles. Bueno, que dejo el enlace de Coffee aquí abajo y que espero que este vídeo os resulte divertido por lo menos. Chao, chao.